ya regresamos a este espacio de vida saludable aquí en Jóvenes en TV. Yo soy Paula y en este espacio tendremos un programa en el que habrá de todo. Pero uno de mis temas favoritos, hasta se me hace agua la boca, es el maíz. Sin duda el cereal más importante y versátil de México. Lo comemos en tortillas, tlayudas, esquites, trolelotes, pozole, tamales, tlacoyos, sopes, gorditas, atole, mole de olla, sopas y cremas. De esto y más hablaremos. Quédate con nosotros. Esto y más por Jóvenes en TV. Comenzamos. Hablemos de los beneficios del maíz. Ayuda a la salud intestinal y a reducir las posibilidades de desarrollar cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Tiene un alto contenido de fibra, así que es fantástico para la digestión. También alimenta la flora intestinal, que son bacterias saludables en el tracto digestivo, protegiendo contra el cáncer de colon. Las palomitas de maíz no solo son deliciosas, previenen la diverticulitis, que es la inflamación de unas bolsitas en el intestino grueso. Y las palomitas sin mantequilla son una botana muy saludable. Recuerda consumirlo con moderación. Media taza de maíz contiene 15 gramos de carbohidratos, que equivale a una tortilla. Las personas diabéticas deben vigilar más sus porciones y no es recomendable para personas con enfermedad celíaca ni con síndrome del intestino irritable. ¿Cómo les va? Bienvenidos, yo soy Max Espejel y esto es Agenda Verde. Hoy les presentaremos una de las riquezas de México, el maíz. Conocerán un proyecto que provee de agua a comunidades que carecían de ella y una nueva opción de transporte para movernos rápidamente en la ciudad. Pero para iniciar el programa de hoy, ¿sabían que la maquinaria, los vehículos y los comercios son una fuente de ruido constante en las ciudades? Este se considera también otro tipo de contaminación, pero ¿qué cantidad de ruido es aceptable? Los invito a continuación a que lo descubramos. La contaminación por ruido es aquella que causa impactos nocivos en los seres vivos. En las ciudades prevalece particularmente, con niveles de fondo que van de los 55 a los 67 decibeles, que para que te des una idea, es tan alto como el zumbido de un aire acondicionado. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dice que producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o representen un posible riesgo a la salud de los vecinos, se sancionará con multa por el equivalente de 10 a 40 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, que aproximadamente equivale a una multa de 800 a 3,200 pesos. O con arresto de 13 a 24 horas. Estas denuncias se pueden hacer en la Procuraduría Social, PROSOC, o en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT, dependiendo si el ruido viene de vecinos o de establecimientos mercantiles. En la Ciudad de México, el máximo permitido en zonas residenciales son 55 decibeles en el día y 50 en la noche. Hay estudios que señalan que a partir de los 65 decibeles, la exposición constante puede producir en las personas un incremento en la presión arterial, en el pulso y liberar hormonas de estrés en la sangre, que con el tiempo puede desencadenar distintas enfermedades. ¿Ustedes saben qué es un saiga? Veamos algunas de sus respuestas. Saiga, me suena como a una serpiente. A una lagartija. O savia de árboles, no sé, algo que segregue alguna planta o algún árbol. Yo siento que es como una mariposa con rayas. Me suena como a una planta del mar, tal vez como algas, como a una planta verde del mar. Algo medicinal, algo
muy verde. Una hierba como que nomás existe en unas partes de México. El saiga es un antílope de tamaño mediano que habita principalmente en Kazajistán y Uzbekistán, aunque pueden encontrarse en diversas zonas de Rusia, China y Mongolia. Posee una rara cabeza ovalada, pero su cualidad más significativa es la forma de su nariz. Las teorías sobre su función apuntan a que el saiga la utiliza para filtrar el polvo del aire durante las épocas más secas y calentar el aire frío que respiran durante el invierno. Son animales nómadas que se mueven en grandes grupos en busca de pastizales. Ya estaban en peligro de extinción, pero en 2015, una enfermedad misteriosa ocasionó que murieran en masa más de 200.000 saigas en Kazajistán. Ahora, solo quedan alrededor de unos 100.000 en el planeta. El Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo se encuentra en Baja California Sur. Es un área natural protegida por la UNESCO y un destino ecoturístico sumamente importante. Los invito para que me acompañen a conocerlo. La primera vez que vine a Espíritu Santo fue en 1984. Había recién entrado aquí a la carrera de Biología Marina y me enamoré de los tiburones desde la primera vez que los vi aquí en el Bajo Espíritu Santo. Quería ver más, o sea, se me volvió una especie como de casi obsesión. Y de lo que me acuerdo de esa época es que en cualquier lado que te metieras había mucha vida, muchos peces por todos lados, ¿no? Y eso es lo que quedó en mi mente, quedó grabado, y eso es a mí lo que me gustaría recuperar. La disminución de las poblaciones de tiburón martillo específicamente aquí tiene que ver con la sobrepesca. Justamente en los 80s aquí operaban barcos japoneses y coreanos que tenían una concesión. Fue el primer cambio drástico de abundancia de esta especie y ya de los 90s, una década después, a principios del siglo XXI, vino el siguiente cambio. La aleta de tiburón martillo tiene niveles de cartílago bastante altos y es lo que busca el mercado chino para elaborar la sopa de aleta de tiburón. Mientras la demanda exista, pues van a seguir pescando tiburones, ¿no? Se estima que estas poblaciones de tiburón martillo a nivel mundial y a nivel local están mermadas entre un 80 y 90%. Acabar con los tiburones es acabar con el mar azul. Hacer investigación con pescadores ayuda mucho a cambiarles el switch y a sensibilizarnos en la parte de conservación. Isla Urbana instala sistemas de captación de agua de lluvia en comunidades de México en donde el agua es escasa o inexistente. Para captar agua de lluvia que sea potable, se requiere más que un tanque abierto al cielo. Vamos a ver de qué se trata. El problema del agua es tal vez el problema medular del siglo XXI en la Ciudad de México. Estamos en una ciudad que ha logrado convertir una abundancia de agua que tuvimos en una crisis cada vez más grave de escasez de agua. Irónica porque también está marcada mucho por inundaciones constantes. Pero el problema medular es que al ir pavimentando y urbanizando todo el Valle de México, la lluvia que antes permeaba el suelo y recargaba el agua en el subsuelo, pues ya no carga, ya no baja. Entonces, a la vez que hemos ido reduciendo cuánta agua entra al subsuelo, pues cada vez más personas estamos sacando agua. Isla Urbana somos un poco como un colectivo de personas que nos fuimos conociendo y juntando porque queríamos hacer algo con respecto a los problemas sociales y ambientales de la Ciudad de México. Entonces, hace 9 años pusimos un primer sistema de captación de agua de lluvia, y ese sistema funcionó muy bien. Nos hizo darnos cuenta que realmente esto de la captación de agua de lluvia sí tiene la capacidad de ayudar a la gente que no tiene agua. El premio que otorgó el MIT a uno de los 35 jóvenes más innovadores, que en este caso pues, se le entregaron a Enrique, nos sirvió mucho porque ayudó a validar una ecotecnología como es el sistema de captación de lluvia. Nos permitió ir a hablar con gente que de otra manera hubiera sido muy difícil que nos recibiera. Ahorita somos 50 personas trabajando en Isla Urbana, dedicados exclusivamente a diseñar sistemas de captación de agua de lluvia y poner la mayor cantidad de sistemas de captación posibles en las zonas que sufren el problema del agua. Iztapalapa,
Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, donde estamos ahorita, toda esta bandita es donde más grave se vive el problema del agua. Y es muy irónico porque aquí en Tlalpan, por ejemplo, pues es la zona donde más llueve, es la zona donde más agua hay. Incluso el Ajusco significa el lugar del agua. Y en el Ajusco es donde vive más cantidad de gente que ni siquiera está conectada a la red, que dependen de pipas. Y bueno, Iztapalapa, pues son 2,5 millones de personas que se les está acabando el agua. Este sistema de captación de agua de lluvia, que es el modelo que más utilizamos en Isla Urbana, es un sistema que está diseñado para darles agua para uso doméstico a la casa. Este no es un sistema para beber, pero sí es un sistema para bañarte, para lavar la ropa, para hacer como todo lo que en general usas el agua. Primer paso, el agua de lluvia cae sobre el techo. Entonces, tener un techo despejado y limpio. 2, conduces esa agua. El agua de ahí corre por estos tubos, que los puedes ver, este tubo negro, ¿no? Pasa por una mallita para separarle las hojitas y como basuritas así, y la pasas por un separador de primeras aguas. Y lo que hace es que cada vez que cae un aguacero, permite que los primeros más o menos 10 minutos del aguacero laven el techo y esa agua que está lavando el techo no vaya a la cisterna, sino que se quede atrapada ahí adentro del tlaloque. Del tlaloque el agua pasa a la cisterna, ahí se almacena, ahí se le aplica un poquito de cloro y ya con la bomba la mandan al tinaco, pasa por un filtrito y ya adentro de la casa abres las llaves igualito y ahí sales agua. Nada más que te estás bañando con el aguacero de ayer, en vez de con agua que sacamos de un pozo y la subimos con una pipa al cerro. Hace 2 años vinieron a ponernos el sistema por parte de la delegación para captar el agua de la lluvia. Ojalá y toda la gente tuviera este sistema. Y es formidable para toda la familia. Ya no sería un gasto grande de pipa por mes. E incluso a mis vecinos, hay unos vecinos que les dan 2 pipas por mes. Yo nada más ocupo, se puede decir que 3, 4 pipas al año, porque todo el demás tiempo del año yo vivo con la agua de la lluvia. Tú vienes a todas estas zonas donde escasea el agua y la gente la usa de manera ejemplar, la cuidan, la reciclan, la respetan, la tratan como con un enorme cariño, pues porque conocen lo que es vivir sin agua. El chiste es lograr que toda la ciudad podamos adquirir esta conciencia sin tener que necesariamente pasar por el sufrimiento de no tener agua. Los que tenemos agua todo el tiempo somos los privilegiados, y los que no tienen agua son el espejo de nosotros en un futuro, porque como van las cosas, los que hoy tienen agua, en 15 años van a estar viviendo igual a los que hoy no tienen agua. Y si nosotros queremos heredarle a nuestros hijos e hijas una ciudad donde también se puedan bañar con agua rica, caliente y limpia y puedan gozar de tener agua, pues eso va a depender de cómo nosotros ahorita empezamos a cambiar nuestra cultura. Los vehículos eléctricos pueden evitar la generación de grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Econduce es un sistema de scooters eléctricas que puedes encontrar en varios puntos de la Ciudad de México y además manejarlo todo desde tu celular. Vamos a conocerlos. Econduce surge a raíz de la problemática que tenemos en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México, en donde ya somos muchos y cada vez es más difícil movernos de manera eficiente y respirar aire puro, ¿no? Tenemos una gran problemática de tráfico, de contaminación, lo que se traduce en una mala calidad de vida. Eduardo Porta y Alejandro Morales, quienes son los 2 emprendedores mexicanos que fundan este proyecto, deciden que quieren construir algo para elevar la calidad de vida de todos los que vivimos en las ciudades, empezando por la Ciudad de México. Los scooters de Econduce son completamente eléctricos, por lo que no generan ni emisiones de CO2 ni ruido. Tienen un rango, la batería, de hasta 30 kilómetros, o sea, puedes prácticamente cruzar la ciudad casi. Controlamos el límite de velocidad a 55 kilómetros por hora para ir acorde al reglamento de tránsito y porque en realidad en la ciudad pues no necesitas nada más, ¿no? Pues con Econduce se reduce la contaminación, el ruido, el estrés, el parque vehicular y los costos de traslado. Lo único que tienes que hacer es descargar tu aplicación Econduce, disponible en iOS y para Android, ubicar tu scooter más cercano en tu aplicación, ahí mismo lo reservas, lo enciendes, lo apagas, inicias tu viaje y lo puedes tomar y llevarlo a donde tú necesites. Y para terminar tu viaje únicamente tienes que hacerlo en una estación o en una zona Econduce.
tienes que ser mayor de edad, tener licencia vigente y ahí mismo puedes ver unos videos en donde te enseñamos todo lo que necesitas para hacer un buen uso y un uso responsable del servicio. Aquí encuentras las direccionales y este es el claxon. Utilízalo para hacerte notar. A la hora de frenar, aprieta los dos frenos con la misma fuerza. Si no sabes manejar y prefieres tener una clase presencial de manejo, está incluida en el servicio. Creo que mucho de lo que nos falta en México y en la Ciudad de México principalmente es educación. Educación vial, conocer el reglamento de tránsito, conocerlo y respetarlo, ¿no? Entonces, para nosotros también es muy importante formar una comunidad de usuarios responsables que conozcan y respeten el reglamento de tránsito para que cada vez nos movamos de manera más inteligente. El maíz es la base alimentaria de México y parte de una gran tradición cultural. Adelita San Vicente Tello es ingeniera agrónoma y maestra en desarrollo rural. Es además directora de la Fundación Semillas de Vida y representante de la demanda legal contra la siembra de maíz transgénico. ¿Cómo se relaciona el maíz, este ingrediente tan importante para nuestra cultura y además desde nuestros ancestros, con la cultura de nuestro país? Se calcula que 50% de los carbohidratos que consumimos y aproximadamente 20% de las proteínas cotidianas que consumimos provienen del maíz. Es el centro de nuestra alimentación también en el sentido cultural. Cualquier comida mexicana va a tener como base las tortillas o los 600 platillos que se producen con nuestro maíz y particularmente el maíz es un símbolo de identidad. ¿Qué pasaría si se cultivara también maíz transgénico pero a escala comercial para ganado en México? Sería terrible si en México se sembrara maíz transgénico en fase comercial, sería el fin de esta diversidad que tenemos en México y pensar que solo se puede sembrar para ganado o en ciertas partes del país, pues es una mentira, es una falacia, claro. Porque los campesinos, lo que decíamos al principio, ellos intercambian sus semillas constantemente, ellos están mejorando sus semillas y el polen vuela. Fue muy famosa el caso del 2001, la contaminación de maíz en Oaxaca, en zonas muy aisladas, porque el polen vuela, porque si importamos maíz transgénico, ese grano está viable para hacer semilla, entonces claro. Se puede sembrar. Entonces, no sería posible, sería un desastre para este reservorio genético que es nuestro país y es lo que hemos buscado impedir como sociedad gracias a la demanda colectiva que tenemos interpuesta. Ahorita todavía Monsanto sigue trabajando, pero no sigue de alguna manera como tenía proyectado la producción de sus productos, pero el impacto ambiental lo dejaron antes de que existiera esta demanda. Este impacto ambiental existió en el momento que ellos empezaron a trabajar antes de la demanda. ¿Cuál fue? El impacto es la contaminación. Cuando el maíz transgénico pasa por el polen hacia otros maíces, a eso le llamamos contaminación. Porque eso es muy importante de entender. Los transgénicos es una tecnología que está en cada célula de la planta. Lo hacen en un laboratorio, pero luego está en toda la planta. Y, por ejemplo, con la soya es lo que pasa cuando las abejas toman polen de la soya, lo llevan a sus colmenas y la miel está contaminada. Entonces, eso pasó en nuestros maíces y esa es la base de nuestra demanda, porque el presidente Calderón dio permisos para siembra todavía experimental y piloto. Y científicos han encontrado contaminación en otras áreas para las que se dio el permiso. ¿Y en el impacto ecológico? Por supuesto, toda esta diversidad que tenemos en México, que se resume en 60 razas, pero en miles de variedades, se verían afectadas. O sea, finalmente los transgénicos buscan monopolizar el mercado de las semillas, homogeneizar, que todo sea parejo, porque ellos buscan controlar a través de las semillas todo el sistema alimentario. Adelita, muchísimas gracias. A ustedes, felicidades. Gracias, Adelita. Continuamos con más en esta edición de Agenda Verde. A pesar de ser un oficio de tradición multigeneracional, los jóvenes campesinos de México y del mundo tienden generalmente a dejar el campo para buscar trabajo en las ciudades por la falta de oportunidades que hay en el sector. La red Slow Food Youth Network busca apoyar a estos jóvenes productores de alimentos menores de 40 años para evitar justamente que tengan que abandonar el campo. Arnulfo Melo es uno de estos jóvenes. ¿Qué les parece si escuchamos su historia? Estamos en el ejido de Santana Tlacotenco y yo me dedico a hacer
una milpa tradicional. Son maíces nativos que los han traído desde nuestros padres, nuestros abuelos, nos han heredado eso y pues yo lo que he hecho es pues, a través de la selección y la observancia en el cultivo, pues voy seleccionando mi semilla año con año y pues voy obteniendo, digamos, por ejemplo en el maíz colorado, pues este tipo de maíces, ¿no? Este tipo de granos. También dentro de esta milpa yo conservo la parte del teocincle. El teocincle se considera que es el ancestro del maíz, que los antepasados fueron desarrollando y cultivando hasta lograr precisamente este tipo de maíces. La planta es idéntica al maíz, solo que cuando ya es una parte que da recio, pues desarrollan sus órganos reproductores y ya cambia. Esta es la semilla del teocincle. En otros lados lo conocen como diente de mula y en Texcoco, nosotros así o tecincle. Por ejemplo, este es un maíz de la misma estructura, pero esta es azul, o en otras partes le dicen negro. Lo que hacemos aquí de forma tradicional pues es que preparamos la tierra a través del barbecho en los meses de diciembre, a finales de noviembre, y incorporamos los abonos, la hierba que hay al barbecho. Dependiendo la humedad, el clima, pues vamos a hacer las labores, a deshiervar la tierra sin utilizar herbicidas. Volvemos a hacer una fertilización con los abonos o con las compostas, que hoy se les llama, y hacemos una segunda labor que ya es aventarle el abono, que va a ser la base ya de la planta para que sea su último desarrollo y pueda venir la fase del jilote, el elote y posteriormente ya en esta parte que sería la mazorca, con asociación ya sea frijol, haba, calabaza, chilacayote. También retomé lo que se hacían antes, ¿no? De formar las terrazas, de hacer muros de piedra. Entonces este muro tenía la finalidad de ser divisorio o como límite, pero también tiene estas partes sustentables o ecológicas. ¿Por qué? Porque le sirve como vivienda a los reptiles, que forman un parte del control biológico que se entra a la milpa. También sirve como retención de suelo y como retención de humedad. Cuando baja la noche, pues eso es un regulador térmico que está calentando y eso hace que se cree un microclima. Es como el recuerdo de mis padres, de mis abuelos, ¿no? Es una forma de trascender, es una forma en la que me da identidad, que tengo que contar y que mis niños también van aprendiendo. Pero sobre todo es la convivencia que tenemos con los vecinos, con los familiares, porque al tener esto nosotros lo compartimos en la mesa también con ellos. Y la invitación a que ellos participen con nosotros en los trabajos. Entonces el sembrar estos maíces es hacer milpa, es hacer una forma de vida, el crear una cultura. Bien, así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que estas ideas nos inviten a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden contribuir a cuidar nuestro planeta. Recuerda que todo lo que hacemos deja huella. Cuida el planeta, que es el único que tenemos. Yo soy Max Espejel y esto fue Agenda Verde. Hasta la próxima. Hoy vimos ejemplos de personas que buscan el equilibrio y la conservación de la naturaleza. Isla Urbana nos da un ejemplo de cómo la sustentabilidad implica pensar en nuestros recursos y en los que dejaremos para las generaciones del futuro. En cuanto a la contaminación auditiva, solo quisiera agregar unos consejos para conservar uno de nuestros sentidos favoritos. Cuando uses audífonos y teléfonos inteligentes, procura lo siguiente. Mantener el volumen cómodo para escuchar lo más bajo posible. Limitar a 1 hora tu exposición diaria a música con audífonos. Usar tapones para los oídos cuando asistas a conciertos. Aléjate de bocinas y altavoces en eventos. ¿Qué otros platillos mexicanos conoces que se preparen con maíz? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Participen con Jóvenes en TV y hagan este programa suyo. Es hora de despedirnos, pero Jóvenes en TV continúa. No se pierdan el programa de arte y transformación social. Muy interesante. Hasta mañana.